Mi compañera Mayra Susana Ordóñez y mi persona, María Cristina Costa, estudiantes de licenciatura en Matemáticas de la Universidad de Nariño, presentamos la ponencia Sistematización y evaluación de actividades matemáticas orientadas desde la etnomatemática, aportes a la formación inicial de maestros de matemáticas, asesoradas por el Dr. Gilbert Blanco Álvarez, docente de la Universidad de Nariño. Para dar cumplimiento a los objetivos, se propone un formato para sistematizar las actividades que se encuentran en 79 artículos científicos publicados entre los años 2000 y 2019. Además, se va a evaluar 2 de las actividades encontradas. Este es el formato como se debe de sistematizar las actividades que se encuentran en los artículos. Primero, título, segundo, grado, tercero, objeto matemático estudiado, cuarto, país, quinto, autores, sexto, contextualización, séptimo, actividades, 7.1, materiales, 7.2, actividad 1, 7.3, área, 7.4, propósito de la actividad, 7.5, actividad 1. Aquí iría el nombre de la actividad. Para la evaluación de las actividades se propone que se realice a través de unos niveles de integración en el aula, donde el primer nivel es el interés cognitivo, el segundo nivel es el interés político y el tercer nivel es el interés amplificador, en los cuales cada uno de ellos comprenden diferentes aspectos que deben de cumplir las actividades. Es decir, para que la actividad se sitúe en el interés cognitivo, ésta debe de presentar elementos de la cultura como motivadores para que el estudiante se interese en estudiar matemáticas. Pero estos elementos no los integra con el pensamiento matemático. Un ejemplo es cuando los docentes presentan el quipu, pero no lo utilizan como herramienta para enseñar matemáticas, sino por el contrario, dejan de lado ese objeto para poder seguir con su clase con normalidad. En el segundo nivel, el interés político, la actividad debe de reconocer el pensamiento matemático que existe fuera del aula de clase. Es decir, ésta debe de integrarlo para luego poder ser estudiado. El pensamiento matemático que está presente tanto en la cultura como en la vida cotidiana. En el tercer nivel, el interés amplificador se presenta una situación problema y esta debe de presentar distintas soluciones. Entonces, unas soluciones serán las que se da en matemáticas escolares, pero también existirán las soluciones que hayan creado los estudiantes o las mismas comunidades indígenas. Además, la evaluación se la va a realizar a través de unos indicadores que ayudarán a situar a las actividades en los niveles de integración en el aula. El profesor Gilbert Blanco propone unos indicadores que están organizados en las dimensiones de la etnomatemática del profesor D'Ambrosio. El profesor habla de la etnomatemática, tiene 6 dimensiones: la dimensión epistemológica, dimensión conceptual, dimensión histórica, dimensión educativa, dimensión cognitiva y dimensión política. Además, el profesor Gilbert agrega una séptima dimensión, que sería la dimensión lingüística. Ahora veremos los indicadores en cada una de estas dimensiones. Aquí se presentan los indicadores para la dimensión epistemológica y la dimensión conceptual, con sus componentes y sus respectivos indicadores. Dimensión epistemológica, la naturaleza o postura filosófica. Se hace alusión a las matemáticas como un producto cultural. En la dimensión conceptual, situaciones, problemas. Se promueve la reflexión sobre las etnomatemáticas de diversas culturas. Se hacen explícitos los objetos matemáticos extraescolares o etnomatemáticos en las situaciones problema. Se resuelven situaciones problema usando diferentes procedimientos, algoritmos escolares o extraescolares. Reglas, definiciones, proposiciones, procedimientos. Se presentan procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos extraescolares. Argumentos. Se valoran y respetan argumentos basados en lógicas distintas al occidental. Relaciones.
se establecen comparaciones, relaciones entre los procedimientos, definiciones, representaciones de objetos matemáticos escolares o extraescolares. Aquí tenemos la dimensión cognitiva, política, lingüística y histórica, sus componentes y los indicadores correspondientes. En los componentes de la dimensión cognitiva, los conocimientos previos. Se tienen en cuenta los saberes matemáticos previos de los estudiantes relacionados con su cultura. Se tienen en cuenta las formas de razonamiento y argumentación características de su cultura para legitimar su conocimiento en el aula. El aprendizaje, conceptos, procedimientos, argumentos y relaciones entre los mismos. Se contempla en la evaluación los conocimientos y modos de razonar matemáticos escolares y extraescolares, culturales. En la dimensión política, el reconocimiento de la diversidad cultural. Se promueve la reflexión sobre las etnomatemáticas de diversas culturas. Se explicita el reconocimiento y la valoración del pensamiento matemático extraescolar. Justicia social. Se contempla la promoción de la equidad, la inclusión social y la democracia. En la dimensión lingüística, el lenguaje, se contempla el uso de diferentes lenguas, se contempla diversos modos de escritura y oralidad. En la dimensión histórica, se tiene en cuenta la historia de las matemáticas, de las etnociencias, etnohistorias. Ahora tenemos los componentes y los indicadores para la dimensión educativa. Adaptación del currículo. Se adecuan los contenidos a los fines de la educación intercultural bilingüe de comunidades indígenas o afrodescendientes. Se adecuan los contenidos a los currículos propios locales o proyectos institucionales comunitarios. Conexiones intra e interdisciplinares. Se hace conexiones de las matemáticas con la física, la antropología, la historia, la sociología, etc. Interacción con la comunidad. Se tiene en cuenta la comunidad en el diseño de la clase, proyectos educativos, currículo, etc. Interacción docente-estudiante, comunidad. Se favorece la participación de la comunidad en la gestión de la clase o de proyectos. Recursos materiales, manipulativos, calculadoras, computadores. Se usa material didáctico contextualizado, textos escolares diseñados desde una perspectiva etnomatemática o herramientas diseñadas por la comunidad para resolver problemas matemáticos, por ejemplo, el quipu, la yupana. Metodologías. Se proponen métodos que tengan en cuenta el saber cultural, por ejemplo, los microproyectos, que tengan relación con signos culturales de la comunidad. Las emociones. Se favorece la motivación de los estudiantes para que se interesen y participen. Se mejora su autoestima al estudiar contenidos etnomatemáticos relacionados con su comunidad, con su cultura, con su cosmovisión. Ahora bien, no esperamos que todos los indicadores aparezcan en una sola actividad, debido a que son alrededor de 24 indicadores, pero sí se espera que a lo largo de una secuencia de enseñanza estos indicadores poco a poco aparezcan, es decir, de lo que se puede hacer es observar la intencionalidad de la actividad. En este momento les presentaré un ejemplo de cómo se está llevando a cabo la sistematización y la evaluación de las actividades encontradas en los artículos con los que se está trabajando por el momento. Como se presentó anteriormente, se va a seguir el siguiente modelo. El título del artículo es Etnomatemática y Educación Matemática, análisis a las artesanías de Usiakuril y educación geométrica escolar. El objetivo de la investigación fue diseñar situaciones didácticas para la enseñanza y aprendizaje de los movimientos y transformaciones del plano, que tuvieron en cuenta los lineamientos curriculares y las nociones geométricas que se emplean en las artesanías por parte de los artesanos de Usiacurí. El grado séptimo, los niños se encuentran en una edad de entre 12 y 13 años. El objeto matemático estudiado, conceptos de rotación, traslación y simetría de objetos geométricos. El país, Colombia, y los autores, Mauricio Morales Beleño, Armando Aroca Araujo y Liliana Álvarez Toro. En la parte que tiene que ver con la contextualización, el artículo presenta
las herramientas necesarias para que un profesor pueda desarrollar las actividades que se presentarán a continuación en su colegio. Aquí nos están explicando cuáles son esas tipologías de artesanías que se realizan, cómo se puede ver los monederos, las billeteras para mujer y los individuales de mesa. También nos presentan términos que deben ser familiares para lograr entender y realizar las actividades, como está entresillar los alambres, que entresillar es forrar el alambre con palma. Este forramiento se hace tejiendo palma en torno al alambre. Las formas de entresillar se realiza con una o dos tiras de palma dependiendo del diseño que se quiera forrar, como se muestra en la figura. También nos indican qué son las pasadas y que el estilo que utilizan para entelar la estructura artesanal es el llamado mimbre. Este se da cuando se entrecruzan las fibras que se están utilizando. Como se observa en la imagen, se tienen la primera pasada y la segunda pasada iría en sentido contrario al de la primera. Y así se va entelando, en este caso, el individual. Y se tienen 4 pasadas que se van haciendo, como ya lo mencioné, en sentido contrario. Es decir, si la primera se hizo vertical, la segunda se va a hacer horizontal. Y así para las otras. También están las tipologías de los caracoles. Como se muestra en la imagen, se tienen diferentes modelos. Está el caracol en forma de C, el caracol en B interior, el caracol en B exterior y el caracol en S. En lo que tiene que ver con tipologías de medida y estructuras de otros diseños, el artículo nos indica que utilizan para las medidas un metro flexible, medidas con botella para hacer figuras redondas y que tomen la forma que tiene la botella, y la medida con los dedos, que generalmente les sirve para contar o hacer mediciones en genes y en cuartos. También tenemos otras estructuras que son la estructura del bolso y la estructura de los monederos. En esta imagen podemos observar cómo en los individuales se utilizan los caracoles, en este caso en S, se mira las pasadas que se dan y además de eso, cómo se unen los diferentes objetos que se utilizan para realizar este individual. En ese momento se van a empezar a presentar las actividades que se encontrarán en el artículo. La actividad número 1 que se encontró es del área de geometría. El propósito de la actividad, que los estudiantes, mediante la realización de diferentes figuras con los materiales dados por el docente, logren sacar conclusiones acerca del concepto de rotación. La actividad se llama realización de los tipos de caracoles o espirales. En esta se van indicando los diferentes caracoles que se mencionaron, que están el B, el C y el S, y el estudiante tiene que tratar de realizarlo con el alambre que el docente le va a brindar con los medios que encuentran en el aula, ya sea con lapiceros, con los pupitres, con marcadores o con lo que ellos vean más conveniente. Además, se va a hacer una puesta en común
a modo de debate, donde se analizan las siguientes preguntas. ¿Cómo plantean los artesanos la rotación? ¿Qué es la rotación? En las estructuras artesanales de las figuras realizadas se puede observar el movimiento de rotación. Justifica tu respuesta con un ejemplo. ¿Por qué el artesano ve la necesidad de rotar? La segunda actividad también es en el área de geometría. El propósito de la actividad es que los estudiantes, mediante la realización de diferentes figuras con los materiales dados por el docente, logren sacar conclusiones acerca del concepto de traslación. La actividad lleva por nombre realización de individuales. Aquí se están dando los pasos y las dimensiones que va a utilizar el estudiante para realizar el individual. Además, se va a hacer una puesta en común a modo de debate con los estudiantes, analizando la siguiente pregunta. ¿Qué nociones geométricas observaron en las actividades anteriores? Escríbelas, es decir, en la actividad número 1 y en esta actividad. En la actividad número 3, en el área de geometría, el propósito de la actividad que los estudiantes, mediante la realización de diferentes figuras con los materiales dados por el docente, logren sacar conclusiones acerca del concepto de simetría. Para esto se dan los pasos, las medidas y se les da a los estudiantes el material para que realicen una manilla. Y se va a hacer una puesta en común a modo de debate con los estudiantes analizando las preguntas. ¿Qué sucede si doblamos la estructura por la mitad? ¿Qué observa? Escribe con tus propias palabras. ¿Qué nociones geométricas observaron? Escribe con tus propias palabras. Escriba con tus propias palabras el paso a paso de la realización de la estructura. Describe los movimientos encontrados en la actividad. Para hacer la evaluación de las actividades encontradas en este artículo, se notó que las tres actividades se encuentran enlazadas entre sí. Por eso se tomó como que si fueran una sola. Para la realización de la evaluación se tuvieron en cuenta los indicadores que se presentó anteriormente y se señaló en los cuadros cuáles indicadores cumple la evaluación y cuáles no. En cada una de las dimensiones y los componentes se fue evaluando si se encontraba o no se encontraba el indicador. Además de esto, se hace un análisis más profundo, por cuestión de tiempo no se presenta, pero se evaluó muy minuciosamente si el indicador que señalamos que sí se encuentra efectivamente hace parte de la actividad. Teniendo en cuenta esto, miramos que se encuentra en el interés amplificador, es decir, en el tercer nivel, puesto que sobrepasa el hecho de no solo mostrar al estudiante las artesanías, sino que también hace esa manipulación con docente y estudiante, y además de esto, la comunidad hace parte de ese proceso educativo. En lo que tiene que ver con las reflexiones finales para la formación inicial de maestros, se tiene que el aporte que tiene esta ponencia es la promoción de la cultura de la evaluación, tenida como un proceso permanente, crítico y, por supuesto, propositivo hacia la búsqueda del mejoramiento de las prácticas de enseñanza, de las actividades, de los currículos, entre otros.
En este sentido, la evaluación de su propia práctica debe considerarse como una de las competencias de los profesores en formación o en ejercicio para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. En particular, en etnomatemática se abre una línea de investigación fecunda que permitirá acercarnos con mayor objetividad a la tarea de evaluar actividades, currículos, textos escolares, entre otros. Muchas gracias.